La luz de la mañana se filtraba a través de las paredes de cristal de la sede de Alden Global Logistics, reflejándose en los azulejos espejados de la cafetería del vestíbulo. El vapor se enroscaba sobre la máquina de café expreso como finos hilos de plata. Afuera, el tráfico de Seattle latía con fuerza, los taxis tocaban la bocina, la lluvia se acumulaba en los parabrisas, pero dentro, el tiempo transcurría con precisión mecánica. En una mesa de la esquina estaba sentado Ethan Alden, de 38 años, vestido de gris carbón. El portátil del director ejecutivo estaba abierto en una videollamada con 6 directores regionales. Su tono era analítico y cortante. Cerrar la sucursal africana a finales del trimestre, dijo en inglés, y luego cambió al francés sin dudarlo. La fábula de la mar sobre la eficacia antes que el sentimiento. La voz al otro lado dudó, ofreciendo un contraargumento en alemán. Ethan se adaptó con fluidez, respondiendo en la misma lengua, fría y precisa. Sus frases sonaban como golpes medidos de un mazo. Detrás de él, una camarera llevaba una bandeja de café recién hecho. Se movía silenciosamente, con las mangas arremangadas y el pelo recogido en un moño bajo. Aisa Clark, de 30 años, vestía el sencillo uniforme del café, camisa negra y delantal beige. Pero había algo deliberado en la forma en que dejaba cada taza, como si cada gesto transmitiera un significado. Mientras le rellenaba la taza, el tono de Ethan se agudizó. Simpatía, no empatía. Corrigió a alguien en la llamada en francés, sin darse cuenta del error. Isa hizo una pausa, levantando la vista de la bandeja. Disculpe, dijo suavemente en francés, con su acento nativo, fluido. En realidad, señor, es empatía, no simpatía. Significan cosas muy diferentes. La frase quedó suspendida en el aire. Los directores en pantalla guardaron silencio. Ethan levantó la vista un momento, desconcertado por el guión. Le ruego que me disculpe, preguntó en inglés. Isa sonrió, débil pero segura. Lo siento, no quise interrumpir. Es solo que la compasión significa compasión. La empatía es comprensión. Un breve silencio. Entonces el director ejecutivo, el hombre famoso por no perder el ritmo, parpadeó. ¿Hablas francés? Entre otros, respondió ella. Cerró su portátil lentamente, terminando la llamada. Por primera vez esa mañana, Ethan Alden no tenía el control de la sala. Un cliente llamó desde otra mesa en italiano. Sin dudarlo, Aisa se giró, respondió con fluidez y luego cambió al árabe para el repartidor que había llegado temprano con los suministros. Ethan observó, absorto. El zumbido sordo del café se desvaneció. El sonido de varios idiomas, el ritmo, la melodía, la conexión llenaron el aire como partituras superpuestas alineándose en armonía. Cuando ella regresó a su mesa, él preguntó en voz baja, ¿cuántos idiomas hablas? Aisa. Pensó un momento y luego respondió. 9. Me gusta como cada uno dice la palabra. Hogar de forma diferente. La simplicidad. Lo desarmó. Echó un vistazo a la hoja de cálculo que aún brillaba en su pantalla. Columnas de números, proyecciones, pérdidas. Durante años, Global había significado mercados, fusiones y rutas de carga. De repente, le pareció pequeño, mecánico comparado con el universo que llevaba en la cabeza. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino vivo. Ethan cerró el portátil por completo. ¿Estarías disponible esta tarde? Preguntó. Me gustaría hablar de un proyecto. Isa dudó. Su cortesía se suavizó hasta convertirse en algo personal. No puedo, señor. Mi turno termina al mediodía y necesito recoger a mi hija. Su voz era firme, pero cansada, como alguien que hubiera repetido ese límite demasiadas veces a demasiadas personas. Ethan asintió, disimulando un inesperado destello de decepción. Por supuesto.
Ella se dio la vuelta para servir otra mesa, con su coleta meciéndose suavemente. Isen permaneció inmóvil, con el café intacto enfriándose a su lado. A través de la pared de cristal, el tráfico matutino reanudó su ritmo. Sin embargo, por primera vez en años, Isen Alden no sintió la atracción de las reuniones ni de los números. Simplemente observó a la mujer que hablaba 9 idiomas moverse por la sala como si tradujera el mundo para quienes habían olvidado escuchar. Y en algún lugar bajo su refinada calma, un pensamiento comenzó a agitarse, inoportuno, pero persistente. Tal vez el problema no estuviera en los mercados. Tal vez estuviera en cómo había dejado de entender a la gente. Afuera, un autobús urbano se detuvo con un siseo, con los frenos chirriando como una última puntuación. Dentro, Asa reía suavemente, con un anciano que luchaba por ordenar en un español mal hablado. Isen se encontró escuchando no las palabras, sino la forma en que ella las hacía parecer amables. Aún no lo sabía, pero ese fue el momento en que toda su vida cambió de dirección silenciosamente. La lluvia comenzó al mediodía, fina. Al principio, luego constante, tamborileando contra los amplios cristales de la Torre Alden. Isen la observó desde su oficina en el piso 27, el horizonte se difuminaba en acuarela. La voz de Aisa aún resonaba en su mente, zigzagueando entre la estática de las conferencias telefónicas y el apagado ruido de los teclados del exterior. Él mismo había hablado 9 idiomas. En una ocasión, con la fluidez suficiente para negociar contratos. Desde Zúrich hasta Singapur, pero la de ella había sonado diferente, sin práctica, sin estrategia, viva. Había calidez. En ella, una intención más allá del comercio. Cerró su portátil. La oficina quedó en silencio, excepto por el leve zumbido de la ciudad. Abajo. Cancela mi reunión de la tarde, le dijo a su asistente por el intercomunicador. Pero señor, es con la Junta de Inversiones. Reprograme. Necesito 20 minutos. Tomó su abrigo y se fue antes de que el asistente pudiera responder. El café parecía más pequeño bajo la lluvia. La gente a la hora del almuerzo había disminuido. Las sillas estaban apiladas en las esquinas. La máquina de espresso estaba en silencio. Isen entró. El familiar aroma a granos tostados y limpiador cítrico flotaba en el aire. Detrás del mostrador, una barista más joven levantó la vista. «Oh, señor Alden. No está aquí. Aisa, quiero decir, su turno terminaba al mediodía». Isen dudó. «¿Sabe dónde vive?» El chico parpadeó, inseguro. Creo que está en los apartamentos Maplewood, cerca de Union Street». Pero Isen se fue antes de que terminara la frase. Maplewood era un complejo deteriorado, encajado entre 2 rascacielos. Sus pasillos pintados del color de la luz del sol. Encontró su nombre en un buzón oxidado. A Clark, Unidad 3B. Hizo una pausa antes de llamar. Un director ejecutivo, de pie frente a la puerta de una camarera. La idea habría divertido a su junta directiva, pero algo en él no le hizo ninguna gracia. Cuando la puerta se abrió, el aroma a curry caliente y crayones se dispersó. Aisa estaba allí, con un suéter holgado, el pelo recogido más alto. Ahora, con una expresión de sorpresa en su rostro. A su lado, una niña pequeña la miró, sosteniendo un libro ilustrado desgastado. «Señor Alden, lamento interrumpir», dijo. «Me di cuenta de que no terminamos nuestra conversación. Ha venido hasta aquí. Para eso. Vine porque creo que calculé mal algo». Asa miró a su alrededor con cautela. «No estoy en problemas en el trabajo, ¿verdad?» «No», dijo rápidamente. «En absoluto. Quería ofrecerle algo». Su hija tiró de su manga. «Mamá, ¿quién es? ¿Alguien del café?», respondió con suavidad, luego miró de vuelta a él. «Por favor, pase, pero solo un minuto». El apartamento era pequeño,
pero estaba bien cuidado. Dibujos infantiles cubrían una pared. Casas, banderas, palabras escritas en diferentes escrituras. En el mostrador había una pila de libros de texto de idiomas, con las esquinas desgastadas. Gramática árabe para principiantes. Deutschimal. Enseñando las lenguas del mundo. La mirada de Isen se detuvo en ellos. «Solías enseñar», dijo. Aisa asintió. Universidad de Lingüística de Washington. Antes de que redujeran su personal durante la pandemia. Su tono era ligero, pero escuché lo que no dijo. ¿Y tu esposo? Una pausa. Luego, en silencio, falleció. Hace 2 años. Silencio. Afuera. Una sirena aulló a lo lejos y luego se apagó. La niña se subió al regazo de su madre, con la mirada curiosa fija en Isen. «Eres el hombre del café de mamá», dijo en voz baja. «Así es. ¿A ti también te gustan las palabras?» Isen sonrió levemente. «Antes sí. Lo olvidé en algún momento del camino». Isa lo miró primero con sorpresa, luego con algo parecido a la empatía. «Eso pasa», dijo. Cuando las palabras dejan de significar lo que deberían, él metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una pequeña tarjeta y la dejó sobre la mesa. «Hay un proyecto internacional estancado. Por errores de traducción, contratos. En 6 países. Creo que podría ayudar profesionalmente», frunció el ceño. «Señor Alden, no busco compasión». «Yo tampoco», dijo. «Entonces, ¿qué me ofrece?» «Una oportunidad», respondió. «No por lástima, sino por respeto». Su hija los miró, percibiendo una corriente que no podía identificar. La mano de Aisa se posó sobre el hombro de la niña. «Déjame pensarlo». Por supuesto, se levantó, se abotonó el abrigo. «Y, por favor, llámame Isen», sonrió levemente. «Entonces llámame Aisa». Se giró hacia la puerta. Antes de irse, él echó un vistazo una vez más a la pared de dibujos. Cada casa estaba etiquetada en un idioma diferente. Se dio cuenta de que cada una decía, «hogar», 9 veces en 9 idiomas. Afuera, la lluvia había parado. La ciudad brillaba en su reflejo. Isen permaneció bajo el toldo un largo rato antes de regresar a su coche. Durante años, creyó que el liderazgo se basaba en la precisión, los números, la eficiencia y el control. Pero al mirar hacia el cielo gris de Seattle, un pensamiento llegó sin invitación y se quedó. Tal vez el liderazgo comenzaba con la comprensión. Y la única persona que aún recordaba cómo enseñarlo era una mujer que hablaba el mundo. La lluvia tiñó la ciudad de plata cuando Aisa llegó a Alden Global la semana siguiente. Estaba de pie en la recepción de mármol, agarrando una chaqueta prestada que colgaba suelta sobre su cuerpo. El edificio olía a acero, café y ambición. Desde el entrepiso, Isen Alden la observó entrar en el ascensor con una precisión silenciosa, como si midiera el coraje necesario para atravesar un lugar que una vez perteneció a su mundo. Él se dio la vuelta antes de que ella lo viera. La sala de conferencias se extendía como una poesía de cristal y cromo. 6 banderas dispuestas en un arco pulcro detrás de la mesa. Representantes de Francia, Japón, Italia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Kenia permanecían sentados, sus traductores ocupados hojeando papeles. Aisa se sentó en el extremo más alejado, con los dedos apoyados en una carpeta de documentos que Isen le había dado apenas unas horas antes. Cuando levantó la vista, el zumbido de acentos superpuestos llenó el aire. Frases que chocaban, tonos que se elevaban, números. Gística, cláusulas, nada de eso encajaba. La conversación se convirtió en un caos cortés. Isen se recostó, observando. La trajo aquí como un experimento, una rebelión silenciosa contra su propio sistema. «Señor Alden», dijo el delegado francés, «nuestro equipo se niega a proceder sin claridad lingüística». El último borrador malinterpretó frases clave. «¿Qué frases?», preguntó Isen.
Antes de que el hombre pudiera responder, la voz de Aísa se oyó suavemente desde el otro lado de la mesa. Se refiere a la garantía propia del hígado. Lo tradujiste como garantía de entrega, pero en francés legal implica responsabilidad compartida, no responsabilidad exclusiva. La sala hizo una pausa. Asia continuó, con suavidad pero seguridad, volviéndose hacia el delegado alemán. Y en el contrato alemán, el verbo fleto no coincide con ese término. Se acerca más a un compromiso que a una obligación. Suenan igual, pero uno implica confianza, el otro control. El alemán parpadeó, sorprendido. El representante japonés asintió lentamente, murmurando algo para ayudarlo. Aísa sonrió levemente. El lenguaje es como el cristal, dijo. Te muestra las cosas con claridad hasta que las miras desde otro ángulo. Por primera vez esa mañana, las 6 banderas detrás de ella parecían menos fronteras y más puentes. 15 minutos después, la reunión se había transformado. Las discusiones se convirtieron en debates. Isa se movía con fluidez entre idiomas. El italiano, suave como una melodía, el árabe, firme como un latido, el francés, fluido como la respiración. Cada traducción transmitía empatía, no solo precisión. Isen la observaba como quien observa la luz del sol moverse sobre el agua. Algo silenciosamente milagroso pero absolutamente real. Al final de la sesión, los contratos estaban alineados, pendientes las firmas. La delegada francesa se levantó primero, haciendo una ligera reverencia. Merci mademoiselle el Clark. Hoy has hecho más por la claridad que nuestros abogados en 6 meses. Aísa se sonrojó. Solo palabras, señor. No, dijo Isen desde la cabecera de la mesa, con voz tranquila y sincera. No solo palabras. Sus miradas se cruzaron por un instante demasiado largo. La reunión terminó. Las puertas del ascensor se cerraron tras ellos. Aísa permaneció junto a Isen en silencio, con las manos entrelazadas y el pulso aún acelerado. Las paredes de espejo reflejaban a 2 personas que no pertenecían al mismo mundo. Y, sin embargo, de alguna manera sí. Estuviste extraordinario, dijo Isen en voz baja. Solo hice mi trabajo. Tú hiciste más que eso. Sonrió levemente, mirando el reflejo en lugar de a él. Las palabras son mi zona de confort. No siempre arreglan el mundo, pero me ayudan a vivir en él. Y si pudieras enseñar a otros a usarlas así, se giró hacia él, perpleja. ¿Qué preguntas? Quizás nada todavía, admitió. Quizás solo aprender a escuchar. El ascensor sonó. Ella salió primero. El momento se prolongó como una fila a medio terminar. Horas después, el edificio dormía. Casi todas las luces estaban apagadas, excepto una en la despensa de la esquina. Isen pasó al salir, atraído por el leve zumbido de un video en español. Asa estaba sentada junto a la máquina expendedora, con el portátil abierto, enseñándole a su hija a través de la pantalla parpadeante. La conexión se entrecortó, pero su voz no. Dilo otra vez, cariño. La persuadió en español. Mi casvenia pero es mía. Mi casa es pequeña, pero es mía. La niña en la pantalla rió entre dientes, repitiendo la frase. Isen se quedó escondido en la puerta, escuchando. Isa rió suavemente. Un día, le hablarás al mundo y te escuchará. Luego, más suave, casi un susurro. Aprendo todos estos idiomas para que nunca pienses que eres menos que nadie. A Isen se le hizo un nudo en la garganta. Se dio la vuelta antes de que ella lo viera, caminando por el pasillo vacío, iluminado por el zumbido de las máquinas expendedoras y el tenue eco de sus palabras. Mi casa es pequeña, pero es mía. Esa frase lo acompañó más tiempo que cualquier informe empresarial. A la mañana siguiente, de nuevo en la sala de juntas, un alto ejecutivo habló con dureza. El señor Alden, esta intérprete autónoma, sin credenciales, sin certificación. Recursos Humanos no puede incorporarla oficialmente. El tono de Isen era sereno,
pero su mirada fría. Haremos una excepción. Señor, eso sienta un precedente. Bien, respondió. Que sea un precedente que valga la pena seguir. Cuando terminó la reunión, no regresó a su oficina. Se encontró de nuevo en la cafetería de abajo. La misma mesa, la misma taza de café solo. Pero esta vez, la ciudad no parecía tan gris. La luz de la mañana se filtraba a través del atrio de cristal de Alden Global como una marea lenta. Aísa entró con su desgastada cartera de cuero, su credencial cuidadosamente sujeta, con un atisbo de orgullo oculto bajo su modesta calma. Después de la cumbre de las 6 naciones, su nombre resonó por los pasillos. La mujer que salvó el proyecto. Por una vez, se permitió sonreír. Pero el triunfo en el mundo de Isen Alden era frágil, como tinta que aún no se había secado. En su escritorio, un sobre la esperaba, con su nombre escrito a máquina con una fuente perfecta. Lo abrió, escaneándolo rápidamente. Las palabras se difuminaron. Solicitud retirada. Faltaba la certificación. Incapaz de proceder con el contrato formal, parpadeó, intentando calmar la respiración. Desde el otro lado del cristal, Isen pasaba con el director de recursos humanos. Vio su silueta, con los hombros aún tensos. Algo en su paso vaciló. Al entrar en la sala de reuniones, su tono era cortante. ¿Qué es esto?, preguntó, deslizando la carta por la mesa. La directora de recursos humanos se ajustó las gafas. Cumplimiento estándar. El currículum de la señorita Clark carece de acreditación del Consejo Lingüístico Internacional. No podemos oficializar su puesto. ¿Quiere decir que el Consejo se disolvió hace 3 años? Sin embargo, señor, la política lo exige. La política, interrumpió en voz baja. Fue escrita para servir a la gente, no para borrarla. La directora dudó, bajando la mirada. Si empezamos a saltarnos las normas, quizás sean las normas las que se hayan roto, dijo Isen. El silencio se apoderó de la sala. Al anochecer, Aísa estaba en la sala de descanso, recogiendo cuidadosamente sus cosas. Un cuaderno, 2 bolígrafos, una taza de café con el esmalte desportillado. Sus movimientos eran firmes, pero sus ojos contaban una historia diferente. Por la ventana, el crepúsculo cubría el cielo. Isen entró en silencio. No se suponía que te enteraras así. No hay una forma correcta de que te digan que no perteneces, respondió ella, sin girarse. Él se acercó, bajando la voz. Tú perteneces más que nadie en este edificio. Ella esbozó una pequeña sonrisa cansada. Es amable, señor Holden, pero la amabilidad no paga el alquiler. Él dudó, queriendo arreglarlo, pero al darse cuenta de que no podía. Lucharé, dijo. No, Asia. Por favor, déjalo ir. Estoy acostumbrado a que las cosas sean temporales. Cerró su cuaderno, metiendo una foto entre las páginas. Su hija, boquiabierta, sostenía un pincel como una bandera. «Sabes que es extraño», dijo en voz baja. «Me he pasado la vida enseñando a la gente a hablar. Pero a veces lo más difícil es decir adiós en un idioma que no duela». Pasó junto a él. El aroma a café y lluvia la siguió. A la mañana siguiente, la mesa de conferencias brillaba como mármol frío. Los ejecutivos revolvían papeles, las pantallas parpadeaban con gráficos. Isen se sentó a la cabecera, con la mandíbula apretada. El siguiente punto en la agenda, dijo el director de recursos humanos, era el despido pendiente de la consultora temporal hacia Clark. Isen no se movió. Un vicepresidente intervino. Señor, tiene talento, pero no está cualificada. Sin credenciales, sin respaldo legal. Podría ser un lastre. Otro añadió, dirigimos una empresa global, no una organización benéfica. Durante un largo momento, el único sonido fue el zumbido del proyector. Entonces Isen habló en voz baja al principio. Tienes razón, dijo. Dirigimos una empresa global.
Luego necesitamos estándares globales, interrumpió alguien. Levantó la vista, con la mirada firme, y su voz interrumpió la estática. Los estándares son números, dice ella, la razón por la que 6 países siguen trabajando con nosotros. Eso no es política, es confianza. Señor, con respeto. No, dijo Isen, poniéndose de pie. Con respeto es precisamente de lo que se trata. La sala se quedó paralizada. ¿Quieres certificaciones, títulos, firmas? Bien. Pero lo que esta empresa realmente necesita, hizo una pausa. Las palabras cobraron fuerza al salir de él. Es gente con corazones que hablen todos los idiomas. Silencio. Incluso el zumbido del aire acondicionado pareció detenerse. Nadie se atrevió a responder. Reunió sus notas, cerró el archivo y salió de la sala. Abajo, la cafetería estaba casi vacía. La lluvia se filtraba por las ventanas. Las luces de la ciudad se filtraban en los charcos. Isen se sentó en la misma mesa de la esquina donde todo había comenzado. El barista le puso la taza delante. Café solo, sin azúcar. Se quedó mirando el vapor que ascendía en espiral, recordando sus palabras. Hogar suena diferente en cada idioma. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó la carta doblada y la dejó junto a la taza. Una gota de agua de su manga cayó sobre el papel, manchando la tinta. Parecía casi una puntuación, o tal vez un perdón. Esa noche, condujo sin rumbo por las calles empapadas por la lluvia hasta que el GPS perdió la señal. En un semáforo en rojo, vio una pequeña cafetería cerrada por alquiler. Un letrero pintado a mano se desprendía de la ventana. Propiedad vacante, uso comunitario. Aparcó y se sentó allí. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo lento. Imaginó su risa llenando ese espacio. El sonido de idiomas mezclándose como música. Vio a su hija coloreando en un rincón, la luz del sol iluminando el mostrador. Vio a gente aprendiendo a hablar, no por negocios, sino por pertenencia. Isen se recostó, con una decisión asentándose en su pecho como la gravedad. La luz roja se puso verde. No se movió. La reunión anual de la Junta Directiva de Alden Global comenzaba a las 9 en punto. El horizonte brillaba con un sol tenue, de esos que ocultan más de lo que revelan. Filas de directores llenaban la sala de conferencias acristalada, con trajes planchados y sonrisas ensayadas. Pero Isen Alden no estaba allí. Su silla estaba vacía, intacta, una silenciosa ausencia que se hacía más intensa a cada minuto. El director financiero se aclaró la garganta. ¿Alguien ha tenido noticias del señor Alden? Nadie respondió. Al otro lado de la ciudad, la mañana lluviosa se desplegaba de otra manera. Aisa bajó del autobús, con el paraguas temblando al viento. El café de la esquina, el que conocía, en el que había trabajado, permanecía extrañamente silencioso. Sus ventanas estaban recién limpias, las cortinas descorridas. Algo brillaba en el cristal. Un letrero nuevo pintado a mano en tonos cálidos. Idiomas matutinos. Café y espacio de aprendizaje comunitario. Se quedó paralizada. Las palabras parecían un sueño hablado. En voz alta. Dentro, las luces brillaban suavemente sobre las mesas de madera. Una pizarra cerca del mostrador leía con una caligrafía circular donde cada palabra encuentra su lugar. Isen estaba detrás del mostrador, arremangado, o acomodando tazas como si lo hubiera hecho toda su vida. Levantó la vista sorprendido y sonrió. «Llegas temprano», dijo. Asa parpadeó. «¿Qué es esto?». Señaló a su alrededor. «Un lugar nuevo. Tuyo, en realidad». «¿Mío?», repitió. «No entiendo». Se acercó, con las manos en los bolsillos. «Una vez dijiste que cada idioma dice hogar de forma diferente. Pensé que tal vez era hora de que alguien construyera uno donde todos pertenecieran». Se quedó sin aliento. «Compraste este café, lo alquilaste, lo renovaste y le cambiaste el nombre. ¿Para qué?».
¿Para que volvieras a enseñar? Lo miró fijamente. El hombre cuyo imperio podía comprar continentes, ahora de pie en un modesto café, oliendo a canela y esperanza. ¿Por qué harías esto? Dudó. Entonces, porque me recordaste que el liderazgo no se trata de hablar más alto, sino de escuchar mejor. Silencio, de esos que no exigen ser llenados. Una semana después, el café estaba vivo. No grandioso, simplemente real. Mesas de madera, menús escritos a mano, risas de niños mezclándose con suaves charlas con una docena de acentos. Había gente de todas partes, inmigrantes, estudiantes, jubilados, todos atraídos por un cartel que prometía clases de idiomas gratis los fines de semana. Aísa se movía entre ellos con calma y gracia, enseñando una frase en italiano a una niña pequeña, corrigiendo la pronunciación árabe de una turista, sonriendo como la luz del sol a través del cristal. Isen estaba de pie cerca de la puerta, observando. Por una vez, no era el centro de atención, y se sentía bien. Un hombre de traje se acercó a él. El señor Alden. Los medios preguntan si esto forma parte de su estrategia de RSE. Diles que no es estrategia. Isen dijo que es gratitud. Esa misma tarde, la hija de Aísa llegó de la escuela. Entró corriendo, con las mejillas sonrojadas y la coleta ondeando. Mamá, ¿sabes qué? Hoy aprendí una palabra nueva. ¿Cuál? Preguntó Aísa sonriendo. La niña respiró hondo y dijo con orgullo en italiano, gratier. El sonido era imperfecto, pero lleno de luz. Isen se arrodilló a su lado con la mirada suave. ¿Y sabes qué significa eso? Ella asintió. Significa gracias, sonrió Isen. Luego, Shukran, respondió suavemente en árabe. Gracias por enseñarme a ser humana. El café se quedó en silencio. Incluso la máquina de expreso pareció detenerse, como si el momento mismo estuviera escuchando. Los ojos de Asia brillaron. Por primera vez en años, no lo ocultó. La luz del sol se filtraba por las ventanas de los idiomas matutinos. Las paredes estaban llenas de color. Dibujos de niños. Notas de agradecimiento de estudiantes de todo el mundo. En una esquina colgaba una sencilla placa de madera. El lenguaje no es solo para hablar, es para comprender. Isen entró en silencio, con un café en la mano. Los años lo habían ablandado. No más débil, solo más ligero. Aísa levantó la vista del mostrador. Buenos días, Isen. Como siempre. Por favor, dijo, sentándose en su vieja mesa. Ella sirvió el café, con movimientos ensayados pero suaves. ¿Qué idioma quieres escuchar hoy? Él sonrió. Con los ojos brillantes, el idioma de la gratitud. Ambos rieron en voz baja, con naturalidad, como personas que hubieran aprendido las palabras más difíciles hace mucho tiempo. Afuera, la ciudad seguía pasando a toda velocidad. Pero adentro, en ese pequeño café de Union Street, el tiempo hablaba en una lengua que solo la amabilidad podía traducir. La luz del atardecer se derramaba por las ventanas de los idiomas matutinos como oro fundido. Afuera, la ciudad pasaba a toda velocidad. Viajeros, faros, el zumbido distante del mundo que una vez definió la vida de Isen Alden. Dentro, el café era más lento, más suave, con un ritmo propio. Isa estaba de pie junto al mostrador, enseñando a un grupo de recién llegados las frases más sencillas en inglés. Gracias. Por favor. Bienvenidos. Cada palabra caía como una pequeña ofrenda. Su voz era tranquila, pero transmitía una alegría silenciosa que no se podía aprender en los libros. En la mesa de la esquina, Isen observaba, con las manos alrededor de una taza de café fría. Ya no tomaba notas. Simplemente escuchaba. Un adolescente sirio tenía dificultades con la pronunciación. ¿Cómo se dice, pertenezco? Isa lo repitió lentamente. Pertenezco. El chico asintió, intentándolo de nuevo, esta vez con más suavidad, como si estuviera probando si el mundo aceptaría las palabras, pertenezco.
Su sonrisa era un orgullo silencioso. Isen bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Recordó salas de juntas llenas de hombres discutiendo sobre su pertenencia a los mercados y las acciones. Ahora, en un lugar más pequeño que la despensa de su oficina, comprendió lo que realmente significaba. Después de la hora de cierre, el café exhaló, las sillas se volcaron, las luces se atenuaron. La lluvia susurraba contra las ventanas, la misma lluvia que había estado allí la mañana en que escuchó su voz por primera vez. Asa limpió el mostrador. Isen se quedó junto a la puerta. «Has construido algo extraordinario», dijo. «No», respondió ella en voz baja. «Nosotros lo construimos. Tú le diste raíces. Yo solo le di palabras». Él sonrió levemente. «Sabes, durante años pensé que comprender el mundo significaba hablar sus idiomas, pero nunca se trató de las palabras». Aisa lo miró con ojos amables y firmes. No, se trataba de escuchar. El silencio entre ellos no era vacío. Era lleno de todo lo que había cambiado, todo lo que habían dejado de necesitar decir. Semanas después, un sobre llegó al escritorio de Aisa, grabado con el sello de Alden Global. Dudó antes de abrirlo. Dentro había una breve carta escrita a mano por Aisa. La Junta votó para establecer un programa permanente de comunicación cultural inspirado en tu trabajo. Su primer curso se impartirá aquí mismo, en lenguas matutinas. No asistiré a las reuniones. Encontré un aula mejor. Una sola línea al final en árabe. El corazón es el primer idioma que olvidamos y el último que reaprendemos. Aisa dobló la carta con cuidado, con la mano temblando, no de tristeza, sino de algo más profundo. Finalización. Atardecer. La luz del sol se reflejaba en el suelo de madera mientras la hija de Aisa pintaba cerca de la ventana. Pequeñas manos manchadas de color. Isen pasó por allí como solía hacer. Se arrodilló a su lado. «¿Qué estás pintando hoy?» Sonrió. «Una casa. Pero no solo una. Mira, esta dice hogar. Esta dice Maison. Esta», señaló otra. Su voz, orgullosa, dice cebo en árabe. Isen rió suavemente. 9 casas para 9 palabras. «No», dijo la chica, «una casa que habla de 9 maneras». Aisa se apartó del mostrador con los ojos brillantes. Por un instante, el mundo entero encajó en ese único dibujo. Esa noche, las ventanas del café reflejaban las luces de la ciudad como constelaciones. Isen y Aisa salieron, cerrando. La calle estaba tranquila, la lluvia comenzaba de nuevo, el olor a tierra y café subía del pavimento. Se quedaron bajo el toldo, observando cómo la llovizna difuminaba los bordes de los letreros de neón. «¿Lo echas de menos alguna vez?», preguntó Aisa. «Las salas de juntas, el poder». «A veces», admitió, «pero no lo suficiente como para cambiar este silencio». Ella sonrió. «Es curioso, ¿verdad? Me enseñaste que los negocios pueden tener corazón, y que los corazones pueden ser fluidos», dijo. Compartieron una mirada, no romántica, sino humana, honesta, eterna. Entonces ella cerró el cartel de la puerta, y el reflejo de ambos se fundió en el cristal. Indistinguibles. Una revista de viajes publicó un pequeño artículo. En Seattle, un café enseña al mundo a hablar de nuevo. Morning Languages no se trata solo de palabras. Se trata de personas que encuentran su voz en cualquier idioma. La fotografía mostraba a Aisa, su hija y Isen detrás del mostrador riéndose de algo fuera de cámara. Al fondo, las pizarras aún leían donde cada palabra encuentra un hogar. Algunas historias no terminan con aplausos ni titulares. A veces terminan en ese momento de tranquilidad en el que alguien finalmente te entiende. No a través del mismo idioma, sino a través del mismo corazón. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal. Cada día te traemos nuevas historias emotivas sobre la bondad, la sanación y el poder silencioso de la humanidad.
Porque a veces una historia puede cambiar nuestra forma de ver el mundo.